nos ha tocado hablar de la importancia de la red de contactos, lo cual es una cosa bastante complicada, etérea. Todo el mundo tiene contactos, todo el mundo sabe cómo hacerlos, pero vamos a intentar teorizar un poco y ver un poco la importancia de esta red de contactos. Para empezar brevemente, presentarme, soy Cristian Marión de French Tech Barcelona. No voy a hablar de Francia, voy a hablar un poco del concepto. La French Tech es una marca pública francesa que engloba el conjunto de iniciativas tecnológicas de startups en Francia. Y es un cambio de paradigma interesante porque es entender que el apoyo que puede aportar un país no solo es el desarrollo de negocio en el extranjero a través de oficinas de negocio, oficinas internacionales de exportación y demás, con prestaciones, sino dar importancia a la red de contactos de emprendedores en el mundo. Y con eso han conseguido hacer pues, que 10.000 startups en Francia y más de 15.000 startups de franceses o francesas en el extranjero hagan una red global y se repose más sobre el contacto y el networking entre esas empresas. Y lo que han hecho básicamente es uberizar el emprendedor francés del extranjero. Por lo tanto, son emprendedores que trabajan para otros emprendedores y han conseguido ese cambio de paradigma que un emprendedor francés, la primera cosa que haga cuando llega a un ecosistema que no conoce es contactar otros emprendedores de su mismo ecosistema, de su mismo club, por así decirlo, que es French Tech. En ese sentido, pues, es un cambio de paradigma interesante y por eso me imagino que me han invitado un poco para intentar moderar esa mesa. Tenemos con nosotros una mesa totalmente ecléctica, desde abogados hasta gente del retail, gente inversores, gente que trabaja en startups, franquicias y demás, pero todo el mundo tenemos nuestra propia manera de hacer negocios y de hacer un poco, digamos, bueno, esos contactos, ¿no? Para empezar y para lanzar un poco el debate, un ejemplo típico que se suele citar es la Silicon Valley, bueno, para hacer un poco la junción un poco con quien estamos aquí. Aquí, para que sepáis, hay mitad startups de un lado, bueno, estáis mezclados, mitad startups, mitad retailers y es interesante que luego pues, podáis hablar y hacer negocio entre vosotros, ¿no? Volviendo a la anécdota que os lanzaré para ver un poco si estáis de acuerdo o no, la Silicon Valley en los años 90 despegó con respecto a lo que era el ecosistema de Boston y se intentó entender de por qué la Silicon Valley fue la primera. Fue un papel que se escribió en Berkeley en su momento que era Why Silicon Went First, una cosa de estas, ¿no? Y uno de los hechos diferenciales fue demostrar que las conexiones de la gente que trabajaba en Silicon Valley eran muchísimo más profundas, muchísimo más importantes que la gente que en su momento trabajaba en Boston. Por razones... bueno, el estudio demostraba, por ejemplo, que IBM en su momento y HP tenían un centro de trabajo en el que se reunían muchos ingenieros y eso propició que esos ingenieros fueran trabajando y conociéndose, ¿no? Entonces, en ese contexto y en esa aparición de lo que llamaban superconectores, hizo que el negocio en Silicon Valley fuera muchísimo más, bueno, que la curva fuera muchísimo más impresionante y que despegara muchísimo antes. En esa densidad y en esos contactos de empresas radica un poco digamos el shift que dio Silicon Valley. En fin, y también hay otra citación que es más bíblica, que es de Mateo, no sé la esta, pero Mateo decía, cuanto más el que más tenga, más se le dará, y el que menos tenga, menos se le dará, ¿no? Pues un poco en el networking es un poco eso, el que más contactos tiene, más hará prosperar un poco su negocio, y efectivamente el que se queda un poco digamos, retrasado, pues será un poco más complicado para él. En fin, vamos a intentar presentaros un poco cada uno de vosotros. No sé con quién empezar, quizá ahora que estamos hablando de startups y corporates o de grandes grupos, quizá Frank, que no sé si desde tu experiencia anterior en un corporate, en una gran empresa y tu trabajo más actual en el mundo de startups, ¿cómo verías un poco digamos, los beneficios que puedan tener en esos contactos entre startups y corporates? Claramente, pues creo que puedes tener algunas ideas al respecto.
Sí, gracias. Sí, vengo del mundo de la automoción, donde he trabajado ahí más de 20 años, corporate. Y como lo dices tú, la red de contacto ahí es también muy importante. Lo que pasa es interno, muchas veces a la empresa. Nos damos cuenta pues, que se agiliza mucho las decisiones y todo cuando se puede contactar con alguien que conocemos, saber dónde está la buena respuesta. Cuando pasamos, lo que hizo hace 3 años, pasé en el mundo más startup, en innovación para consultoría de movilidad y también pues, desarrollando propio negocio. Pues allí la red de contacto es tan importante para tener la información precisa y obviamente el contacto que es capaz pues llevarnos a otro nivel. Es eso que es importante, siempre pasar de un nivel al otro para poder tomar decisiones y para tener obviamente pues contrato y decisiones de todo. Entonces, yo diría la diferencia entre el corporate y el mundo de startup, uno es muy interno, el otro es totalmente exterior. ¿Y los beneficios o lo que claramente se puede sacar de ese contacto para una startup son evidentemente clientes, ¿no? ¿Cuál es el interés de un gran grupo, por ejemplo, de acercarse al mundo de las startups? Yo diría agilidad. El mundo corporativo somos muy lentos en las decisiones. Miedo de innovación, miedo de todo el tema político que pongo al lado, pero miedo un poco de avanzar. El mundo de la startup, pues hay bastante, hay 100 startups por un corporativo y hay 100 grupos que toman riesgo. Entonces, el interés del mundo corporativo pues es acercarse a la startup que ven un interés de sinergia con su negocio, porque son gente mucho más ágiles que van en su línea, que no hay todo, es decir, una política o corporate detrás que pueden bloquearlo. ¿Y la startup en sí? ¿Ahora? ¿Ahora sí. La startup, sí. La clave, Cristian, si le apagas, como es wireless, tarda un punto en conectar. No le apago. Vale. ¿La startup tienen miedo? O sea, para saber un poco el approach que pueda tener una startup o una empresa tecnológica cuando aún no tiene clientes, ¿puede tener miedo a la hora de acercarse a un gran grupo? O sea, he conocido algunas startups, ¿no? que tienen un poco miedo de, bueno, pues desde de que la compren o de que le roben, digamos, la idea, le roben incluso el talento, porque también hay una cosa, una temática talento en eso que tampoco es baladí. O sea, muchos grandes grupos van a hacer su compra, digamos, en startups. Yo diría sí al principio, pero conociendo bien el mundo corporativo y startup, al final el riesgo es no tan grande, porque la agilidad que tiene la startup no lo tendrán la corporación. Entonces puede robar idea, se ha visto ya, pero después para desarrollarla, desplegarla, será muy complicado. Y seguramente un startup al lado, con la misma idea o similar, irá mucho más rápido. Entonces es mejor pues, intentar apoyarla, pero guardar el ecosistema del startup al lado. Yo vengo, en el mundo de la automoción se hace mucho. Todos los sistemas de movilidad o los car sharing, todo lo que se ve, ahora se montan siempre al lado, con un equipo un poquito aparte. Vale. Y en el mundo más tradicional, más retail, por ejemplo, Ricardo, ese miedo, por ejemplo, a compartir, tú que tan, bueno, en Retail Club, bueno, os reunís, todos los retailers, ¿hay esa voluntad de compartir o también hay un poco de resentimiento o de miedo a abrirse mucho? ¿Y cuáles son los beneficios justamente de esa red que vosotros, digamos, fomentáis aquí en España? Hay dos respuestas. Una, están los miedosos, los que, os pondré un ejemplo, en una reunión de un club de amigos de una zona muy significativa y relevante de Barcelona. ¿Qué era? Más cerca. ¿Más cerca? Sí. Una reunión, un consejo de
de empresarios de una zona, de la zona de más frecuentación peatonal de Barcelona. Hicimos un estudio hace 3 o 4 años para identificar volumen de asistentes, de visitantes, de peatones, procedencia, etcétera, etcétera, y les propusimos hacer un seguimiento mensual de esas variables que habíamos buscado o que habíamos encontrado en el primer estudio. La respuesta de 2 de los componentes fue que el tipo de información que le pedíamos no se lo daba ni a su mujer. Esa es una parte de los retailers. Hay otra parte de los retailers que efectivamente desde hace mucho tiempo descubrieron y comprobaron que compartir información, compartir temores, compartir dudas, compartir diagnóstico y compartir opiniones mejora evidentemente el diagnóstico en la toma de decisiones. El Club Retail Iberia desde hace ya mucho tiempo, desde el año 90, efectivamente ahora más de 50 cadenas reflexionan y hacemos reflexiones con ellas y diagnósticos y estudios sobre los entornos comerciales en España y Portugal para que justamente el intercambio y el networking les sirva para optimizar sus decisiones. Y no solo en una dirección, no solo en los estudios que nosotros hacemos para ellos, sino que a través de 6-7 reuniones al año que hacemos es justamente el networking, el espacio de intercambio que se genera, que después continúa después de la reunión. Es decir, en cualquier momento, cualquier miembro del club que va a Almería puede preguntarle, ¿es cierto que Inditex va a cerrar las tiendas del centro comercial de Espacio Mediterráneo, creo que se llama, y se va a ir al otro nuevo? ¿O cuánto estás pagando en Paseo de Gracia? ¿O cuánto has sido capaz de renegociar en el contrato de Univer Rodanco de maquinista? Ese tipo de intercambio cada vez es más evidente que genera beneficios en la toma de decisiones. En el mundo startup sí que están más acostumbrados efectivamente al típico networking, que de hecho ya estamos un poco cansados de un networking que quizá no lleva a ningún sitio, pero el networking de calidad, en todo caso las relaciones o intentar poner en común las diferentes preocupaciones de un grupo, sí que es cierto que puede llevar a mejorar la toma de decisiones. En un tema diferente, pero los abogados, ¿no? Marc, que lo conoces mejor que nosotros, el hecho de comparar, primero tus experiencias, que quizá tengas experiencia también en este sentido de relaciones entre corporates y startups, pero sobre todo me interesa también un poco el concepto de red que vosotros podéis tener. ¿Compartís tanto o lo veis, veis los beneficios de compartir? Bien, buenos días a todos. Yo soy el abogado y lo que tengo que decir primero por deformación profesional es que estoy de acuerdo con todo lo dicho hasta ahora, salvo que diga lo contrario. Entonces, respecto a la red de contactos, pues por supuesto nosotros no somos ajenos a la necesidad de tener una buena red de contactos, creemos que es fundamental. De hecho, nosotros asesoramos a muchas startups tecnológicas y, por tanto, vemos cómo esa necesidad es cada vez más acuciante e incluso nos permitimos dar algún que otro consejo a las startups que vienen a pedir asesoramiento jurídico a nuestro despacho para darles algunas claves de cómo desarrollarse, desenvolverse mejor en el mundo de los negocios. Entonces, a ese respecto, lo primero que podría decir, así como ideas fundamentales que me gustaría transmitiros desde ya, es que la idea de negocio puede ser muy buena, pero si no tienes una buena red de contactos, el fracaso está garantizado. Ya sé que esto puede parecer hasta provocador o puede mal sonar, pero realmente nuestra experiencia acredita que es así. Por lo tanto, las startups, que muchas de ellas están fundadas por personas muy jóvenes que no tienen una experiencia previa en el mundo de los negocios, tienen que ser muy conscientes de que pasarse el 100% de su tiempo dedicado al proyecto está muy bien, desde luego que es una condición sine qua non o casi para que la idea de negocio se materialice en algo bueno, positivo, monetizable, etcétera, pero si no dedica tiempo, si no libera tiempo para acrecentar su red de contactos, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Tú antes citabas a Mateo, yo puedo citar ese famoso proverbio chino que dice que si quieres ir más lejos, pues ves siempre acompañado, que si quieres ir más rápido, ves solo. En el caso de una startup,
pues se trata de que pueda acelerar al máximo su devenir como empresa, y para eso es absolutamente fundamental que tenga una buena red de contactos. Entonces, dicho esto, para mí, así a modo de grandes directrices, por decirlo de algún modo, creo que hay 3 aspectos fundamentales que yo al menos cuido mucho cuando trato de consolidar mi red de contactos. La primera, no por obvia, para mí es clarísima. Es muy importante construir una red de contactos de calidad. Es decir, la cantidad no importa. A veces tenemos la tentación, sobre todo hoy en día en un mundo muy interconectado, donde se utilizan nuevas tecnologías y plataformas, por ejemplo, tipo LinkedIn, que todo el mundo conoce, de venga, cuantos más contactos mejor, porque soy fantástico y maravilloso y puedo decir que tengo 5.000 contactos en el LinkedIn, ¿no? Pero ¿para qué te sirven esos 5.000 contactos si realmente haces muy pocos impactos, ¿no? Por tanto, hay una estrategia detrás y hay que planificar. Y, por ejemplo, cuando se asiste a eventos o conferencias, congresos, etcétera, que tengan que ver con el sector de actividad al que se dedica la startup o cualquier otra empresa, es fundamental planificar, preguntarse, bueno, ¿y por qué voy? ¿Es útil que vaya? ¿Quién va a ir? Ver un listado de las personas con las que va a ir y trabajar algo pensando con quién le gustaría hablar y con quién no. Y a partir de ahí, pues tratar de construir esa base de datos de calidad. Y eso, insisto, requiere planificación. Y ahí también un pequeño paréntesis, no me quiero extender mucho porque, claro, los abogados somos la antítesis de la síntesis, pero es importante, a veces las primeras impresiones son malas consejeras, en el sentido de que a lo mejor cuando te acercas a una persona que creías a priori que podía ser interesante, te explica qué es lo que hace, a lo mejor no te convence porque ese día esa persona pues, ha dormido poco o no ha tenido pues quizás la empatía, ¿no?, de explicarte las cosas de manera que te resulten atractiva y dices, bueno, esa persona no la necesito, no es importante para mí. Yo creo que es importante profundizar, porque a veces nos llevamos muchas sorpresas y esas primeras impresiones pueden ser totalmente equivocadas y por eso yo, a título de ejemplo, cuando suelo asistir a un evento, no solo pregunto a la persona pues, que me presente un cierto, digamos, interés, por así decirlo, no le pregunto solo, oye, ¿tú qué haces?, ¿no?, por decirlo de una manera así muy bruta, sino que le pregunto también, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer o qué te gustaría hacer?, ¿no?, ¿qué es aquello que te apasiona? Es decir, ¿por qué estás aquí? Un poco sacar un poco más de chicha, ¿no?, de información, de solo, bueno, ¿y tú qué haces?, ¿no?, porque a veces esa persona a lo mejor no le gusta lo que hace, pero a lo mejor le gusta hacer otra cosa y está capacitada para hacer otra cosa que te puede servir en un futuro. Y para mí ese es un tema importante. Segundo gran punto, el no orientar, digamos, ese networking a la venta. Es un error, yo muchas veces veo, vienen las startups, nosotros, bueno, yo en particular, aparte de abogado, pues también hago de business angel cuando puedo y mi economía me lo permite, y ves la desesperación en sus caras, ¿no?, la angustia, la ansia, ¿no?, y eso, claro, se huele a millas y es bastante contraproducente, la verdad. Entonces, lo que creo que puede dar mejor resultado, a mí me lo da, y ahora os voy a explicar un ejemplo muy rápido, es no orientar tu discurso inmediatamente a la venta. Muchas veces, y aquí se ha dicho hace un momento, lo importante a lo mejor no es hacer una venta a esa persona, lo importante es, bueno, intercambiar opiniones, recibir información de esa persona que te puede aportar un valor, ¿no?, a través de un consejo, una recomendación o incluso una persona que puede conocer que te puede resultar útil a ti y a partir de ahí construir hacia una mejor red de contactos de mayor calidad. Yo como abogado muchas veces lo primero que me dicen al minuto, no, yo ya tengo abogado. Digo, bueno, pero es que yo quiero hablar contigo no para venderte nada, o sea, simplemente para conocerte, ¿no? También somos humanos y nos tenemos que relacionar como tales. Pero bueno, me resulta curioso, ¿no?, que enseguida te cortan como diciendo, no, no me vendas nada, que yo ya tengo mi abogado, ¿no? Bueno, pues nunca se sabe, a lo mejor tienes tu abogado para una cosa, pero no te sirve para otra, ¿no? Cada vez tendemos más a la especialización, no solo las empresas en general, los abogados en particular también. Te voy a tener que cortar yo. Y bueno, lo tercero, y lo digo simplemente como un título, cuidar la red de contactos, follow up, porque hoy seguramente muchos de vosotros os vais a ir con tarjetas y a lo mejor esas tarjetas se quedan en un cajón y al cabo de un tiempo dices, bueno, las tengo que tirar porque no me acuerdo ni quién era ni si me puede ser interesante o no. Y esto es todo lo que de momento quería decir. De hecho, de los 6, me falta uno, pero de los 6 ponentes que estáis aquí, tenía 3 en LinkedIn y no os conozco, y no os he visto nunca. O sea que efectivamente me da culpa también, o sea, sí nos teníamos, pero no nos habíamos visto, ¿no? En fin, gracias.
detalle, a ver, sí, hablando de inversión, has hablado de inversión y esa también es una necesidad, obviamente, de las startups. Tenemos, we have with us, we'll continue in English for just a moment. Damien, you know very well the ecosystem, the European ecosystem of startups, and as well as the Silicon Valley ecosystem or the American ecosystem, which is the main difference. How do the startups face the network? There is any difference between the way startups in the US face the networking in order to get some investment or funds or whatever, or are they more used to do an intelligent network in the States, for example? Yes, good afternoon, good morning. Sorry, I apologize, I don't speak Spanish good enough. So I'm Damien Jacquinet. I just moved to Barcelona. I always have been an entrepreneur. I started my first business, I was 16. It was a fast food business in northern France. And you know, near the Belgium border, Belgium love French fries, you know, patatas fritas, so it was a good business. And then I moved to the US, I was 22. I started my first business in New York at 25. And for the next 25 years, I started businesses in France, in Belgium, in Thailand, in Canada, in America. And to me, there's no question if you should or not network. If you don't network, you're dead. There's no other way. You have to network for your startups. You're going to need money. You have to network for investors. You have to network to get more cash. You will always need more cash than you expect. You have to network for human resources. You have to network for customers. You have to network for suppliers. It's a daily job, and you have to do it. And I'm a firm believer in what we call 6 degrees of separation, which means that each and every one of you can talk to anyone, be Donald Trump, if you want to talk to him or not, but you can talk to anyone with a maximum of 6 degrees of separation. I'm going to give you like a very practical example of that. I was about 25, 26. My mother is in northern France. She's a devout Catholic. And I was upset to see all these politicians going to see the Pope, and my mother in a small village in France, you know, not being able to see the Pope. So I was in New York, and I called a first friend who has a business school, a small business school. This friend happened to know somebody who had a business school in Rome. That person who had a business school in Rome knew a captain in the guards in the Vatican. It's just like maybe, I don't know, they say they have like an army, it's a very small army. This captain found the story seducing, and he found a way for my mom to go to meet the Pope. And she had a meeting in the private chapel of the Pope with the Pope. There was 25 people. That's the power of networking. And you can do that with everything you want. You want to talk to, I don't know, somebody high up in Facebook. You may say, oh, you know, I'm here in Barcelona. I don't know anybody in San Francisco. Well, you have the Mobile World Congress here. Everybody comes to the Mobile World Congress. You meet someone from Facebook that knows someone from Facebook that knows the one that you want to talk to. And I agree with you. The main thing is like, you can pile up the business cards, and it looks nice. You can pile up the contact in LinkedIn, but you have to follow up. And maybe that's the thing in America, which may be different compared to Europe. They are very professional on that. They get a card, they get a contact, they put that in a certain area, they know how to go back to it. But the next day, they send a quick note. Nice meeting you. I really appreciated our talk, and so on and so on. Something always very nice. They start with something always very polite, but you continue to entertain the link so that you can call back that person whenever you need it. One day you may be in the automotive business, another day you may be like in the retail business, another day you may be in manufacturing, and then you just go back to your box of cards. At the time, sorry, it was Rolodex. Now you have the power of internet. It's a fantastic power. You have LinkedIn, you have Facebook, you have Instagram, you have fantastic tools to be able to network to whoever you want. And to me, it's just like a question of life or death for a startup. Yeah. And ahora en español, ¿no? Olivier, en el Vaticano no creo que haya... Bueno, igual tenéis alguna franquicia, algún franquiciador que... En Italia, pero... En Vaticano aún no... de momento no. De tu conocimiento más de franquicias y en ese negocio de encontrar franquiciadores y, bueno, de hecho es lo mismo que encontrar inversores de alguna manera, ¿no? Esa red que vosotros tenéis... ¿Cómo la fomentáis o cómo os ayuda en vuestro negocio día a día? Bueno, buenos días a todos. No sé si funciona, ¿sí? Sí. Vale. Bueno, nosotros estamos realmente en 17 países del mundo.
estabas hablando de Tailandia, de Estados Unidos, estamos en muchos países, sobre todo en África y Asia, donde somos muy potentes, pero realmente en estos países, si no tienes networking, estás muerto, ¿no? Nuestra base de negocio es networking, es decir, que ponemos en contacto a un inversor con un franquiciador para que el inversor pueda comprar la exclusividad del país. Es decir, que todo lo que hacemos todos los días es networking en los 17 países. Cada país es muy distinto y cada zona es muy distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, el mejor cliente que tenemos en Estados Unidos los conocimos a través de LinkedIn. Es decir, que la gente critica mucho LinkedIn y los vimos de manera física. Firmamos un contrato, que esto no funciona en ningún país. En África, en América Latina, en Asia, no se firma un contrato por Skype. Hablamos un par de veces con Skype, firmamos un contrato y les encontramos un máster en un país europeo. Un año después nos vimos físicamente, nos tocamos físicamente, pero ya habíamos firmado y hecho un negocio. Esto no funciona en África, no funciona en Asia. La gente le gusta mucho tocarte, conocerte, un poco como en España. Pero la red de contactos en estos países es muy importante y cada país es muy distinto. Por ejemplo, Marruecos no tiene nada que ver con Rusia. En Marruecos son familias que hay 200 familias que a nivel de franquicias pues hacen inversiones. Si estás fuera de estas 200 familias no haces nada. En otros países, por ejemplo, como Singapur, en Singapur es mucho de Internet. Y otros países no funciona. En África es totalmente distinto. Ok. Creo que se nos acaba el tiempo. Vale. Pues bueno, gracias a todos. Yo creo que hemos servido para que la gente tenga más ganas de hacer networking después, aunque yo creo que si han venido aquí es para algo, pero bueno, así hemos fomentado un poco más. Gracias a todos. Seguimos ahora con el... Alberto, te cedo la palabra. Gracias, Cristian. Gracias.